Bueno, continuamos con Alineados. Gracias por ser parte de la programación. Hoy vamos a estar con un gran amigo y uno de los psiquiatras pilares de todo este cambio de hábitos y volver a lo natural, volver a los antepasados, a nuestros ancestros. Ignacio Cuaranta, médico psiquiatra que está en este momento en Rosario. Hola Ignacio, bienvenido a Alineados y gracias por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauri, y un placer y un honor estar alineado con ustedes. Ignacio, contanos para que la gente te conozca un poco, ¿cómo has llegado a donde estás hoy, a este lugar que ocupás en la salud, en la medicina? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu crecimiento? Bueno, el crecimiento me gusta pensarlo como algo progresivo, constante, que por momentos parece de quietud, pero se está moviendo de formas que uno a veces no detecta. Eh, Gracias a Dios tuve un despegue, digamos, temprano en mi carrera hacia donde yo quería ir y tuve una cierta claridad, pero esa claridad vino después de muchísimo tiempo de estar, de alguna forma, deambulando en cosas que me interesaban, un poco desconectadas. Siempre dentro del ámbito de la medicina, pero cuando yo estaba estudiando medicina, para ser psiquiatra uno tiene que hacer medicina y después hacer la especialidad de psiquiatría, en mi caso psiquiatría de adultos. Pero siempre estuve en la parte de pregrado, digamos, cuando estaba estudiando medicina, mucho interés por la parte metabólica, por la parte nutricional, porque yo entrenaba, jugaba al básquet, al fútbol, al tenis, digamos, iba al gimnasio, siempre me interesó de mi parte. Y bueno, cuando empecé a estudiar psiquiatría, toda la parte nutricional, metabólica, endocrinológica, de alguna forma no forma mucho parte de todo lo que es la salud mental, o al menos no dentro de la parte educativa o formativa. Entonces estuve 3 o 4 años ahí alejado de esa parte y enfocado en la parte psicológica, mental, trastornos mentales, etcétera. Y cuando terminé me volví de alguna forma a reunir esas pasiones de la endocrinología, si se quiere, y la psiquiatría, y de alguna manera esa convergencia en algún punto creativo y tratar de con mucha convicción ir hacia ese lado, me posicionó, se podría decir, como una de las primeras personas en este ámbito o profesionales que empezó a hablar del tema, de implementaciones como ayuno, alimentación real, reconexión con algunos estímulos ancestrales, vamos a decir, en la modernidad. Y a mí algo que me apasiona es, bueno, de qué forma el ser humano se va adaptando a sus entornos modernos con nuestras herramientas ancestrales. Así que con todo eso en mente, y sobre todo te diría que apoyado en la convicción de que lo que tenía en manos era importante y era importante para transmitir. Había algo importante para transmitir. Así que bueno, Qué, eso es un poco mi breve resumen. qué bueno, Nacho. Y en este crecimiento, en este aprendizaje, ¿has cometido errores? Quiero que sepas que uno de los propósitos de Alineados es dejar de etiquetar a las personas por su pasado y por sus errores, porque somos seres humanos y creo que todos cometemos errores. Vos en tu camino, en tu apertura, en eso de que después uniste los puntos, ¿has cometido errores en tu crecimiento? Bueno, creo que he cometido y sigo cometiendo muchos errores. A mí me gusta conceptualizar, creo que en esto vamos a coincidir plenamente. Me gusta conceptualizar los errores como oportunidades para crecer y oportunidades para aprender. De hecho, habitualmente juego con mis pacientes con esto de decir, de lo que más se acuerda de repente en la secundaria o en la vida en general es de esos errores que cometió, que si uno los utilizó bien nos sirvieron para aprender o incluso para cambiar algunos elementos marcadamente en nuestro camino. Creo que uno de los principales errores que he cometido y con los que me enfrento cotidianamente tiene que ver con la desconexión con ser espontáneo y ser genuino. Es decir, cuando me doy cuenta que me abro mucho y empiezo a seguir marcadamente lo que otras personas están diciendo, pierdo mi esencia, me pierdo en el camino, me disgrego mucho, me voy para muchos lugares diferentes y me cuesta focalizar. Entonces, desde mi lugar, cuando
me doy tiempo para estar en soledad conmigo mismo, con mis propios pensamientos y me permito exponerme en definitiva, porque gran parte de lo que uno hace, digamos, al no exponerse o al no ser genuino o al no estar totalmente integrado, no ser genuino, sino no estar totalmente transmitiendo lo que uno cree, perdés un poquito la esencia y esa necesaria convicción que uno tiene para ir en un camino determinado. Y eso, de tanto en tanto, me lo tengo que recordar para volver a reorientarme a mi camino. Es un poco vago por ahí lo que te digo, pero es lo que más siento. Me imagino que una vez que te diste cuenta de eso, fuiste consciente de eso, me imagino que lo aplicás con tus participantes, con tus pacientes, ¿no? Con las personas que te rodean, ¿no? Porque la verdad que es interesantísimo lo que estás contando. Bueno, esto yo creo que yo soy un apasionado dentro de lo que es mi especialidad y lo que es la psicología humana, del estudio de las personalidades, lo que nos hace individuos, lo que nos diferencia de todas las otras personas que habitan este planeta Tierra. Entonces, dentro de lo que es la psicología de la personalidad, este componente de ir aprendiendo nuestros errores, aquellos puntos ciegos, los sesgos cognitivos a los que somos muchas veces víctimas nosotros mismos, de cosas que no vemos porque estamos muy atrás de alguna situación dogmática, de algún aprendizaje muy arcaico, vamos a decir, que puede haber quedado desactualizado, y eso también podríamos decirlo como otro de los errores. Muchas veces no desafiar con suficiente convicción enseñanzas o aprendizajes que sabemos que están desactualizados, y cuando no están no están alineados, digamos, con lo que nosotros vemos en la práctica clínica, no nos dan buenos resultados. Entonces esto, hablarlo con los pacientes, hablarlo con las personas con las que uno se va conectando y puedan ir sacando también esa esencia, muchas veces alinea también a las propias personas con sus rasgos de personalidad, y conociéndose mejor se relacionan desde otro lugar. Qué bueno, Nacho. ¿Qué impacto tuvo en todo lo que has aprendido? Nos contabas que la endocrinología, la nutrición, volver a la naturaleza. ¿Qué impacto tuvo o qué impacto ves vos en tu área, en la psiquiatría? Todo lo que aprendiste, todo lo que aplicaste en vos, ¿qué impacto tienen tus pacientes? Bueno, yo lo considero, muchas veces se busca categorizar y limitar la práctica profesional, es decir, vos trabajás con la alimentación y vos trabajás con la alimentación cetogénica, y como que incluso dentro de eso se busca encasillar, más allá de que es algo de lo que hablo mucho. Pero yo, por ejemplo, la alimentación, la actividad física, me gusta mucho la calistenia, la hidratación, cosas que después vamos a tocar brevemente. Todos estos componentes son herramientas que tenemos los médicos, en mi caso desde una visión de psiquiatría, pero del caso de Esteban Larronde desde la cardiología, desde otros puntos de vista clínicos, desde el lugar de que cada uno esté. La alimentación, juzgo que al ser un componente de nuestros entornos, de los ambientes en los que estamos habitando, de los nichos en los cuales nosotros somos ecológicos que nosotros habitamos, se ha vuelto un problema y un desafío muy importante para acceder a buenos estados de salud, porque sobre todo cuando se trata de comestibles o de sustancias con algún componente adictivo y a nuestros entornos, el factor número uno que afecta la salud termina siendo la disponibilidad de esa sustancia. Entonces, si tenemos este tipo de componentes de una manera análoga como ocurre con el alcohol o como otras drogas que están disponibles, cuando vos tenés una droga a través de los alimentos que está escondido y encima con mucho neuromarketing atrás, termina siendo un área que desde la psiquiatría termina siendo muy importante de allanar como territorio. Entonces, alimentación, descanso, todos estos componentes terminan siendo herramientas clínicas desde las cuales yo no consigo trabajar. Es decir, no consigo no contemplarlas dentro de mi práctica clínica. Y pueden ser grandes herramientas en algunos casos puntuales, en los casos, para repetir,
por ejemplo, la alimentación cetogénica y el ayuno intermitente pueden tener un impacto, la verdad, transformador en la vida de las personas. La verdad que multifactoriales todas las enfermedades crónicas que estamos viviendo hoy, pero como vos sos un atleta o un deportista, ¿qué relación tiene el músculo con el cerebro? Y en la prevención sobre todo de enfermedades cognitivas a largo plazo, porque el objetivo es que las personas volvamos a tener una tercera edad sano y sobre todo sanos a nivel psicológico, a nivel mental. Músculo-cerebro, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el músculo, al ser un órgano metabólicamente tan activo y en todo su componente, no el músculo, sino toda la musculatura de nuestro cuerpo, tiene una gran correlación con nuestra longevidad, es uno de los mayores predictores de longevidad, y entendiendo longevidad como la capacidad de mantenernos funcionales en el momento actual. Yo tengo 39 años y yo digo, mi forma de contemplar mi longevidad es decir, bueno, cuán sano estoy, cuántas actividades, cuánta función yo puedo tener. Y el músculo, al tener ese componente metabólico como un gran amortiguador de todos los nutrientes que nosotros ingerimos, un gran, vamos a decir, un gran buffer, por ejemplo, de las excursiones glicémicas, de cuando nosotros consumimos una fuente rica de azúcar, a mayor cantidad de a mayor musculatura, mayor capacidad de absorción de todo eso y de regulación. Pero tener una buena función muscular global y ser una persona metabólicamente, metabólica y muscularmente activa, tener una actividad cotidiana bien al lugar, yo creo que tiene, de nuevo, componentes multifactoriales. Número uno, la forma en la que uno consigue activar esa musculatura. Uno promueve actividad al aire libre, constantemente te veo también corriendo, entrenando al aire libre, colgándote de una barra, y empezar a cambiar un poco la perspectiva de decir, uy, tengo que entrenar, y como médicos andá y hacé media hora, 3 veces por semana, como que una prescripción médica, como que bueno, porque el médico me lo dice. Y en definitiva, parte de mi trabajo está en tratar de transmitir un cambio de perspectiva, es decir, realmente, esto es una frase que ya la he escuchado y siempre la repito, digo, tratar a nuestra capacidad atlética, nuestra capacidad muscular, nuestra capacidad de utilizar la fuerza y estar funcionales como una celebración de lo que somos capaces de hacer y no un castigo por lo que comimos, que es un poco uno de los mensajes muchas veces de la industria, ¿no? Decir, bueno, come menos y ejercita más, pero eso es el resultado de una estrategia saludable y no la estrategia en sí. Entonces, músculo-cerebro, no solamente ayudándonos a mantener nuestro sistema cardiovascular, todo lo que es bueno para el corazón es bueno para nuestro cerebro, y en definitiva así nuestro metabolismo está activo, tenemos esa tan mencionada flexibilidad metabólica en cuanto nos podemos entrenar a nuestros músculos a utilizar grasa como energía, como también el necesario glucógeno. Creo que el impacto que eso tiene ayudándonos, por ejemplo, a sensibilizarnos periféricamente a la insulina y como consecuencia también flexibilizar la utilización de glucosa y de cetonas de parte de nuestro cerebro, es uno de los mejores entrenamientos que podemos tener. Entonces, lejos de promover, por ejemplo, hacer una dieta keto, una dieta cetogénica estricta durante largos periodos de tiempo, entrenarnos a tener esa ritmicidad y esa ciclicidad en nuestra alimentación e ir conociéndonos en ese transcurso. Y eso es una de las herramientas que a mí más me gusta utilizar en el consultorio, ¿no? El ayuno como exploración. Qué bueno lo que hablas de ciclos. Y bueno, con vos te vamos a tener en varios programas porque hay varias vías de conexión, no solamente la muscular. Después vamos a hablar en otro programa el intestino-cerebro y muchas otras cosas. Ignacio, para ir cerrando, 2 consejos, 2 o 3, para alejarnos de las enfermedades cognitivas de la tercera edad, sobre todo para todas las personas, pero déjanos en qué podemos mejorar un 10% esta semana o durante los programas o mantenerte 10% mejor que lo que éramos anteriormente, la semana pasada. Danos 2 o 3 tips.
Bueno, número uno, priorizar el descanso. A mí me parece crucial y hay un gran retorno en la inversión de tiempo que le dedicamos a mejorar la calidad de nuestro descanso. Por ejemplo, el uso de móviles, de teléfonos celulares hasta altas horas de la noche, con la disrupción que esto genera en nuestra capacidad de conciliar un sueño adecuado. Eso, lo que yo veo entre mi población de pacientes, es uno de los primeros lugares en los cuales intervengo. La hidratación es algo obviamente que lo mencionamos, pero no hay suficiente énfasis. Hay una cantidad de personas que andan por la vida con una deshidratación crónica, y creo que enfatizar la conexión social. Post pandemia, post encierro, hay muchas personas, sobre todo en determinados grupos etarios, se ve mucho en adolescentes y se ve mucho en la tercera edad, que han quedado muy aislados socialmente. Entonces, hacer un esfuercito extra, ir un kilómetro más y volver a reconectarnos socialmente y tener conexiones sociales significativas, yo creo que es uno de los puntos más importantes a enfatizar. Y si estamos del otro lado, ¿no? Si somos nietos, si somos hijos, llamar, acercarnos, empezar a aliviar un poco este miedo al contagio, porque ese miedo al contagio nos ha desconectado como seres humanos. Y si bien está la tecnología para de alguna manera mandar un mensajito, hacer una llamadita rápida, la presencialidad, la riqueza que tiene el estar cara a cara, mano a mano, con toda esa nutrición que tenemos de la conexión, creo que es uno de los componentes que más me gustaría resaltar, más que la alimentación y otros componentes, para mantenernos cognitivamente conectados y hábiles y funcionales. Le tenemos que dar de comer a nuestro cerebro. Y periodos de foco intenso y no de tanta multitarea, de una buena lectura, de una buena conversación, de estar haciendo una cosa a la vez. Bueno, en los 90 se promovió mucho, 80, 90 se promovió mucho el multitareas, y se ve que eso genera mucho efecto, digamos, deleterio, de deterioro en nuestro cerebro. Entonces, foco, conexión social, buen descanso, hidratación y obviamente alimentación real, de lo cual vos hablás constantemente. Nacho, tremendo, a divertirse más, a abrazarse más, a salir más a moverse. Nacho, como siempre, y te queremos tener más adelante porque hay mucha conexión y la prioridad es mantenernos sanos lo más lejos posible. Ignacio Quaranta, médico psiquiatra. Ignacio, ¿por dónde te podemos seguir? Bueno, soy bastante activo en Instagram, ya no tanto en Twitter por su toxicidad, y bueno, sobre todo Instagram creo que es uno de los canales más importantes. Estoy intentando reactivar mi página también, para ir subiendo contenido también ahí, y contá conmigo para lo que necesites. Ignacio Quaranta, muchas gracias, un abrazo, gracias por ser parte. Gracias, Mauri.